Entonces ahora nos vamos a encontrar con algunos objetivos, algunas cláusulas, algunas recomendaciones para que nosotros nos convirtamos en unos muy buenos predicadores. La iglesia está necesitando ahora, la iglesia católica está necesitando de personas que cumplan con la misión de ser profetas según el bautismo. Por el bautismo nosotros hemos recibido la cualidad, la capacidad, el don de Dios de ser sacerdotes, profetas o reyes. En el profetismo tenemos que anunciar la palabra de Dios. ¿En dónde? Ahí en nuestra familia, donde nos encontremos debemos siempre anunciar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué se recomienda para ser un buen predicador? Bueno, no se nos puede olvidar que un predicador lo que debe hacer es llevar el mensaje de evangelización a todas las gentes. Es un encargo que hemos recibido de parte de Jesús. Ir a todas las gentes, no a unos, a otros. De ahí entonces que nosotros debamos preparar con prudencia, con cautela, una muy buena enseñanza. Hoy, ejercer la predicación del Evangelio debe conducir a las personas a la salvación. No se nos puede olvidar. Un ingrediente principal, lo que debe llevar esa enseñanza es que debe salvar al hombre, no debe llevar a otra cosa. Claro que depende de la finalidad del predicador. Hay predicadores que lo que buscan es lucrarse. Hay otros predicadores que lo que buscan es, bueno, que escuchemos esta emisora. Hay otros que buscan, bueno, que vayan a nuestro grupo de oración. Dependiendo de lo que nosotros queramos, le vamos a insertar ese ingrediente para que nuestra evangelización sea satisfactoria. Anunciar cuál es el mensaje de Dios para su pueblo. Eso es lo que tenemos que anunciar. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo? Y dependiendo de lo que yo crea que Dios quiere comunicar a su pueblo, debo meterlo en la predicación. Vemos y debemos predicar de acuerdo a la realidad en la que nosotros nos encontramos y hay que mirar la actualidad, hay que mirar la realidad social, hay que mirar la realidad del país, de la comunidad y de acuerdo a esa realidad yo tengo que organizar mi predicación. Lo que yo debo hacer con la predicación es llevar al rebaño al encuentro cara a cara con Dios, que le crea a Dios, para que Él vaya caminando camino hacia Él, para que Él confíe en mi palabra y al confiar en mi palabra vaya caminando hacia Dios. El profeta ya lo había dicho, anuncia y conduce siempre hacia la salvación. Eso es lo que nosotros debemos pretender entonces. Una predicación, como la he venido diciendo, es una predicación que debe estar llena del Espíritu Santo. Por eso el predicador, por eso el hombre que va a anunciar la palabra de Dios debe estar robustecido, lleno del Espíritu de Dios, clamar día a día la presencia del Espíritu en su vida para que su mensaje sea colmado de verdad, sea colmado con signos, con símbolos de la presencia de Dios en esa enseñanza y en las personas que se encuentran ahí. Predicar en el Espíritu Santo debe continuar la misión de Jesús, porque eso es lo que nosotros pretendemos. Si Jesús hace más de 2000 años vino a anunciar un evangelio y luego le encargó esto a sus discípulos, los discípulos le encargan esa misión a la iglesia y nosotros, ahora que somos la iglesia, debemos continuar la misión de Jesús, salvar al hombre. Anunciar entonces la buena noticia para que todos lleguen a Jesucristo. Si Jesús condujo con su predicación a muchos hacia el Padre eterno, nuestra misión es llevarlos a Jesús para que Jesús los conduzca hacia el Padre. Esto es cumplir la misión que nos ha encomendado y que el mismo Jesús le encomendó a sus discípulos en el Evangelio según San Marcos capítulo 16-15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Misión importante es que nuestra enseñanza convenza, que nuestra enseñanza sea colmada de verdad, sea colmada de la gracia del Espíritu para que todo aquel que escuche el mensaje quede convencido de lo que nosotros le estamos diciendo. Se debe conocer entonces, para yo predicar en determinado lugar, tengo que conocer la problemática actual. Ser una persona que estoy actualizada, informada. No está bien que prediquen solamente personas que se dedican a la oración, que se dedican a la reflexión, que se dedican pues a estar
en las altas esferas de Dios sin mirar la realidad. Tengo que conocer la realidad para poder anunciar un mensaje veraz, actual. Ese mensaje debe contener la salvación y debe buscar las soluciones a la luz del Evangelio. Hay realidades, hay problemáticas y con mi predicación yo tengo que buscar las soluciones debidas, pero siempre que estén enmarcadas en el Evangelio de Jesucristo. Debemos mostrar entonces en nuestra predicación a Jesús resucitado, a Jesús vivo y actuante. Nuestra predicación debe estar colmada entonces de esa energía, de la dinamicidad del Espíritu que fue capaz de resucitar a Jesucristo de en medio de los muertos y que hoy está vivo y actuante en medio de nosotros. Convencer a los demás de esto es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros que tenemos que anunciar un mensaje de predicación, porque tenemos que transformar al hombre. Transformar el hombre o al hombre es prácticamente llevarlo a que tome el paso, a que tome la alternativa, a que tome la misión de convertirse, para que él convirtiéndose sea solidario y empiece a formarse y a ser parte de la comunidad que nosotros estamos transformando. Debemos convencer y transformar el hombre, y para eso hay que mostrar al Cristo resucitado por medio de nuestras enseñanzas, que ese Cristo que vive y está actuante me ha levantado a mí, me resucita a mí y me da la oportunidad de ser lo que hoy soy. Esta predicación debe ser, o este curso es una preparación para ser iglesia. Yo predico para que todos nos convirtamos en iglesia, para que todos hagamos iglesia, para que nosotros continuemos la misión de Jesús, la que Él empezó. Tenemos entonces que adquirir todas las técnicas necesarias para ser el discípulo perfecto de Jesús. Vamos a necesitar entonces una metodología que consiste que así como Jesús fue maestro, mi enseñanza debe tener una presencia de educador. Yo cuando estoy predicando estoy formando, estoy educando, estoy enseñando. Debo tener entonces también unas herramientas técnicas de predicación. Las vamos aprendiendo, las vamos conociendo. Debemos evitar el temor, debemos saber manejar un micrófono, debemos saber llegar a la comunidad. Cuando en un lugar no hay micrófono, tenemos que permitir que con nuestra voz, con nuestra potencia, la voz llegue hasta el último de los que se encuentran allí reunidos. Tenemos también que contar con que yo tengo que tener un dominio de mí mismo. No está bien que si yo soy una persona insegura, que si yo soy una persona nerviosa, tímida, vaya a predicar. Tengo que prepararme para ello. Tengo que dominarme a mí mismo. Tengo que saber manejarme. Tengo que saber en dónde está mi lado flaco, en dónde está mi debilidad, para fortalecerla y así poder comunicar el mensaje y que el mensaje llegue al corazón, para transformar el hombre, para cambiar eso que estamos necesitando. Cambiar las estructuras principales de la persona. Tenemos que tener nosotros y formarnos en una lectura y en una capacidad de síntesis para poder comunicar un mensaje. Se debe entonces estar capacitados para predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso nos estamos preparando. Por eso nosotros tenemos que ser lectores continuos, asiduos, no solamente de una revista, no solamente del periódico, no solamente de la Biblia, de muchos libros, de todo escrito que llegue a nuestras manos. Tenemos que accesarlo a nuestra vida porque tenemos que recrearnos, tenemos que hacer parte del mundo. No sabemos a quién le vamos a anunciar el mensaje. De pronto lleguemos a unos universitarios, de pronto lleguemos a unos sacerdotes, de pronto lleguemos a unos obispos. Por eso tenemos que ser lectores, tenemos que ampliar nuestro conocimiento para no decir nunca no al mensaje de salvación de Cristo Jesús. Tenemos que saber preparar ese mensaje que vamos a comunicar. Debemos conocer los lineamientos de la iglesia, su misión, toda la doctrina de la iglesia si nosotros queremos ser buenos predicadores del Evangelio. ¿Por qué? No sabemos en qué momento nosotros podemos salir de los lineamientos 1, 2, tenemos que dar respuesta ante las preguntas
si nos llegan a formular alguna pregunta. Formarnos nosotros como laicos para que nosotros continuemos la misión de Cristo Jesús, la que Él nos ha encomendado. Este es un compromiso de toda la Iglesia para la reconstrucción del reino de Dios. Jesús ya lo empezó y nosotros debemos ser continuadores del reino. La cabeza del reino es Jesús y los miembros somos todos nosotros los que nos hemos comprometido en seguir anunciando ese evangelio. Si yo estoy resucitado, debo transformar al mundo, debo convertirlo, debo hacer que Jesús viva en medio de mí. Entonces Jesús, si yo muestro todo esto, Jesús sí está resucitado. De lo contrario, si nosotros mostramos dudas, Cristo aún sigue en el sepulcro y no ha resucitado en medio de nosotros. Si yo estoy muerto, entonces el cuerpo de Cristo está muerto. La misión entonces es reconstruir el cuerpo de Cristo para que nosotros nos firme, hagamos firme el propósito de ser anunciadores de mensaje, anunciadores de la salvación. No podemos dejar atrás ese mensaje. El pastor es uno solo y el rebaño debe ser conducido hacia el pastor que es Jesucristo. Y traigamos a colación ese mensaje del Evangelio donde Jesús tiene 99 ovejas, hay una que está perdida, y Él no se contenta con tener 99 en el establo, va en busca de la perdida. Esa es la misión nuestra también. No debemos conformarnos con que la iglesia es la principal, es la más numerosa, sino que tenemos que ir detrás de aquella que no está perteneciendo al redil, aquella que está necesitando de la palabra de salvación, aquella mujer, aquel hombre que está triste, que está esclavo, que está en medio de sus esclavitudes, porque Cristo vino a liberarnos, a traernos libertad en medio de su pueblo. La formación entonces debe conducir y dar al corazón de la persona. Debe llegar al corazón, a lo más profundo de ella para darle esperanza, porque estamos en un proceso de formación y debe conducir esta enseñanza a dar testimonio, a dar razón de la esperanza, a dar razón en la salvación en medio de Jesucristo. Mi esperanza es que toda palabra que salga de mi boca debe salvar al hombre por gloria de resurrección del mismo Jesús. Vamos a descubrir y a pensar cuál es la naturaleza que tiene la predicación, de dónde nace la predicación. Prácticamente la naturaleza de la predicación tiene un sentido teologal. Tiene que ver con las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor, virtudes teologales. Esa es la naturaleza de la predicación prácticamente. Mi mensaje debe ser un mensaje de fe. Mi mensaje debe conducir a las personas que ellas, teniendo un grano de fe, empiece a abrir su oído a recibir el mensaje que se le va a comunicar. Mi mensaje debe estar contenido de tanta oración y de tanto Espíritu Santo que yo por medio de mis palabras ya le estoy comunicando fe al mi oyente. Ya le estoy haciendo creer que el mensaje que yo estoy comunicando es veraz, es verídico, no tiene mentira. Esperanza. El mensaje que yo voy a comunicar debe ser un mensaje plegado de esperanza. Debe ser la esperanza para todo hombre. Muchos de nosotros, muchos de los hombres en el mundo temen encontrarse con Dios, temen aceptar a Dios, temen acogerlo a Él, porque para muchos no existe, para otros está lejano, para otros está ausente. Siempre nosotros debemos pensar y debemos hacerle creer a la gente y debemos entrar en la mente de las personas que en medio de las dificultades siempre hay un camino de esperanza. Y esta es la oportunidad. Este mensaje de salvación es para comunicárselo a cada uno de ellos. Hay esperanza, debemos esperar, no todo se ha perdido. Y el mensaje, por supuesto, debe estar contenido del amor
del amor que viene de Dios, del amor que tiene Dios preparado para todos sus hombres. Dios, que es amor y que nos ha creado a todos en el amor, está esperando que nosotros lleguemos a encontrarle a Él. Siempre se ha predicado a un Dios que sale al encuentro del hombre, el hombre en medio de sus dificultades, y recordemos al pueblo del Antiguo Testamento, un pueblo que va en busca de Dios, un pueblo que va en busca de la libertad, un pueblo que va buscando y ansiando ser, existir, y Dios está ahí acompañándolo. Dios sale al encuentro del hombre, Dios espera en el hombre. Pero hay un problema en el hombre, que el hombre, cuando ya encuentra el camino, suelta la mano de Dios y empieza a obrar en su propio libertinaje, conduciéndolo a la esclavitud. Por eso es importante que caminemos de la mano de Dios. Dios sale a nuestro encuentro y nosotros debemos caminar junto con Él. Dios se revela haciéndose hombre, lo hemos mostrado y lo hemos visto a través de toda la historia de salvación. Y el origen de ese Dios que se hace hombre es el amor. Por el amor Dios se ha encarnado, por el amor Dios ha entregado su vida y nos ha dado a nosotros la libertad. Ahora la predicación es el vehículo, es el camino por el cual el hombre se puede salvar. El objetivo final entonces de nuestra predicación es que conozcamos a Dios, que yo dé a conocer a Dios y que el otro conozca el verdadero rostro de Dios, porque a veces nos han enseñado y nos han mostrado unas caras, unos rostros de un Dios que no es el real, que no es el verdadero, y quizá nosotros golpeamos en la puerta del Dios que nos va a abrir, que no nos va a abrir. La predicación, si es teológica o si es teologal y viene de la parte de la fe, de la esperanza y de la caridad, eso quiere decir que la predicación parte de Dios hacia la comunidad para que esta comunidad tienda a encontrarse con Dios. Esa predicación viene al hombre y para que actúe en Dios y vuelva a Dios este mismo hombre. La palabra de Dios que nosotros predicamos constantemente es el mismo Dios. La palabra viene y produce frutos y debe volver a Dios. Las mismas escrituras lo dicen. La palabra de Dios debe producir efectos. De la misma manera como la lluvia cae del cielo y moja la tierra y produce fruto, debe entonces producir fruto la palabra que nosotros estamos comunicando. La naturaleza de la predicación es cristológica. Jesús es el centro de la predicación. Jesús enseña a predicar. Jesús es uno de los primeros predicadores ya en el Nuevo Testamento, porque antes teníamos a los profetas, a los patriarcas. Pero el centro de la predicación ahora es Cristo mismo, por ser Jesús el origen de la nueva y definitiva alianza, por ser la plenitud de la revelación y el único mediador entre Dios y los hombres. El hombre es la última y definitiva alianza que se sella con sangre, la sangre de Cristo en la cruz. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, y por ser el Evangelio, el mismo Jesucristo, la predicación tiene un contenido cristológico, cristocéntrico, pues de lo contrario no habría querigma, no habría anuncio. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué enseñaríamos? Si Jesús no está inmerso en la predicación, no hay anuncio, no hay salvación, porque lo que pretende la predicación es eso, salvar al hombre. No se nos puede olvidar. Habrán algunos predicadores que buscarán intereses personales con la predicación, pero yo lo que pretendo y lo que busco con mi predicación, no se nos puede olvidar, salvar al hombre. La predicación debe tener una relación íntima con Jesús. La predicación debe estar relacionada o incluir campos, el campo social,
No podemos estar solamente hablando del cielo, hablar de Dios y de las estrellas y de su creación infinita. Tenemos que meter en nuestra enseñanza el campo social. Por eso nuestra enseñanza debe ser real, desde aquí, desde el punto de vista de donde nosotros nos encontramos. La enseñanza debe incluir el campo económico, lo que nos mueve a nosotros, la esfera que rige el mundo. Debe incluir el campo político. La enseñanza debe contener todos estos elementos, pero también mi predicación debe llegar allá, al campo social. Mi enseñanza debe llegar también allá al campo económico, a los que manejan la economía. Mi enseñanza, mi predicación y la palabra de Jesús debe llegar allá al campo político. Y mi enseñanza debe tener política, debe haber realidad, debe llevar al hombre a no alejarse de la realidad en que nos encontramos. Hablar solamente de Dios y desechar todo lo anterior implicaría que estamos en el cielo. Y no lo estamos, estamos en un mundo real. Nuestra predicación debe estar relacionada o debe incluir el campo de la cultura. ¿Qué nos está moviendo a nosotros? ¿En qué cultura nos estamos moviendo? ¿Qué culturas nos pueden estar destruyendo? ¿Qué culturas pueden estar acabando con nuestra propia cultura? No debemos desfallecer nunca y ni dejar de cultivar la cultura en la cual nosotros hemos nacido. Una cultura del amor, una cultura de respeto, de moral, porque si nos vamos a las culturas del libertinaje, nos van a conducir hacia la perdición. La predicación debe estar relacionada o debe incluir campos de la educación. Nuestra predicación enseña. Nuestra predicación debe ir a los que educan, para que quienes educan nos ayuden a reconstruir el reino de Dios. Y por supuesto, nuestra predicación debe estar relacionada o debe incluir el campo de la religión. Es el centro. La religión es la expresión del hombre a su ser trascendental. La religión contiene la doctrina de mi fe. Por eso no puedo ser ajeno a mi religión. Por eso no podemos aceptar tales mensajes que dicen solo Jesús sana. La religión no sana. La religión es la expresión del hombre, la manera como el hombre se expresa hacia su ser trascendental. Y el hombre se expresa de diversas maneras hacia su ser trascendental, cerrando los ojos, abriendo su boca para orar, levantando las manos. La religión es toda una doctrina organizada, porque nuestra iglesia es una iglesia organizada para yo rendirle culto a Dios. Dios es ordenado, Dios es organizado. Lo vemos en el libro del Génesis, donde se relata la creación. Dios es ordenado. Nuestra predicación no puede ser ajena a la realidad que se vive y todo debe tender hacia Jesucristo, pues la predicación conduce a la libertad. Debemos liberar al hombre y como tenemos que liberar al hombre, por eso la predicación debe contener todo esto que lo relaciona al hombre: el campo social, el campo económico, el campo político, el campo cultural, el campo educacional y por supuesto su ser trascendental. Tenemos que cambiar al hombre en medio de su realidad y por eso tenemos que hablar de su realidad. La palabra entonces se comunica por orden de Dios para un pueblo que sufre la opresión. ¿Qué es lo que quiere Dios? Liberar al hombre. Un hombre que se encuentra esclavo de las mismas leyes del país, de las leyes del pueblo, de las leyes de la nación o de sus mismas esclavitudes. Dios quiere liberar al hombre de su opresión. También nuestra predicación tiene una naturaleza antropológica.
porque la predicación vista desde el hombre es de carácter antropológica. La palabra de Dios va al hombre, llega al hombre. El hombre es el que recibe ese mensaje. La predicación entonces al llegar al hombre debe influir en su comportamiento, debe llevarlo a cambiar de actitud, al menos de que razone, al menos de que observe qué es lo que está haciendo mal y que lo lleve a pensar que tiene que optar por un cambio de vida. La predicación al llegar al hombre debe influir en su comportamiento, debe haber cambio de actitud y transformarlo. Cuando usted va a predicar debe tener en cuenta qué va a predicar, cómo va a predicar, cómo va a comunicar ese mensaje, a quién le va a comunicar ese mensaje. ¿Se lo voy a comunicar a unos universitarios? ¿Se lo voy a comunicar a unas queridas damas del grupo de oración? ¿Voy a comunicarle este mensaje a mi comunidad? ¿Voy a comunicarle este mensaje a mis maestros? ¿Voy a comunicarle este mensaje a líderes? ¿A quién le voy a comunicar este mensaje? Y por último, ¿por qué? ¿Por qué voy a predicar? ¿Cuál es la finalidad de la predicación? ¿Qué voy a predicar? ¿Cómo lo voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué le voy a predicar? Teniendo esas preguntas claras, yo voy a organizar mi predicación para que produzca el efecto que debe producir. Esto es una predicación organizada. Tenemos que tener en cuenta eso. Se predica a un grupo de personas que están esclavas, enajenadas, a un grupo de personas de escépticas de Dios. El mundo hoy en día no quiere escuchar de Dios, muchos no, los jóvenes no quieren oír hablar de Dios. Hay muchas personas que están decepcionadas por la acción actual que están viviendo en sus vidas, están decepcionadas prácticamente de Dios, no creen en Dios. Nuestra misión, mostrarles a Jesucristo. Quienes creen que la salvación no viene de Dios, los que están alejados de la familia, porque hay familias que están rotas, hay familias que están descompuestas, hay gente que vive fuera del contexto de la iglesia, solamente van a misa por cumplir, para hacerse acreedores a la salvación, porque dice uno de los mandamientos que yendo al culto de la Eucaristía vamos a ser salvos, pero no hacen parte de la iglesia. Vamos entonces nosotros de lo particular al hombre, de lo particular a lo general. También podemos decir que la naturaleza de nuestra predicación es una enseñanza, es una iglesia escatológica, futurista. Nosotros vamos a salvar al hombre, queremos salvar al hombre. Lo que pretendemos con nuestra enseñanza es que el hombre se salve, que el hombre encuentre la salvación que es Jesucristo. Muchos de nosotros no conocemos el proyecto de vida. ¿Qué hacemos en este mundo? Y nosotros debemos conducirlos hacia ella. Nuestra enseñanza debe contener eso, la luz que ilumina al hombre para que vaya por este camino, para que nosotros seamos la luz, para que nosotros seamos la veleta que lo conducimos hacia el norte de nuestra iglesia, la salvación. Nuestra enseñanza también, nuestra predicación debe contener un carácter escatológico, es decir, la predicación o el anuncio debe conducir a la construcción del reino de Dios. Por eso es escatológica, porque nosotros debemos construir a esas personas para que hagan parte del reino de Dios que ya está, pero que todavía no lo podemos disfrutar. Todavía muchas personas no gozan de él, todavía muchas personas están atadas a sus propias seguridades materiales, su casa, las personas, la familia. Pero debemos apoyar a nuestra familia, pero poner nuestro norte en Dios y para Dios. La predicación busca salvar al hombre en su propia historia, donde se encuentra, en medio de su familia. No está bien, como dicen algunos, que para salvarse o para encontrar la felicidad debe abrirse en medio de donde se ha
de donde se ha relacionado o donde ha evolucionado. No es olvidando de quién es hijo, no es olvidando de quién es familiar, no es olvidar a los malos de su familia y pensar solamente en Dios. Es en medio de su realidad encontrar la verdadera felicidad. Es construir. Cuando hablamos nosotros de construir el reino de Dios, hablamos de la invitación que hace Dios al hombre para participar en su plan salvífico o su plan divino de salvación, en donde habrá un nuevo orden de vida, lo que nosotros llamaríamos la vida nueva. También la naturaleza de nuestra predicación es una predicación espiritual. Todo el anuncio, todo el contenido de una predicación evangelizadora debe estar fortalecida por la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habla por mí. Es el Espíritu Santo es el que me ayuda a construir la predicación. Es el Espíritu Santo el que me ayuda a hacer y a crear la enseñanza. Cuando yo estoy pensando ya en predicar, cuando alguien me ha encomendado a mí la predicación, yo debo desde ya encomendar a la luz del Espíritu Santo esa enseñanza. Que Él me ayude a mí a encontrar qué es lo que tengo que decir. Que Él me ayude a mí a dilucidar y a construir la predicación. Yo debo clamar al Espíritu de Dios para que Él llegue a las personas que van a ser mis oyentes. Debo desde ya pedirle al Espíritu de Dios que bendiga a las personas que Él quiere bendecir, que bendiga desde ya y que abra los oídos de las personas que Él quiere que escuchen el mensaje, para que mi oración llegue preciso a las personas que deban llegar. Si yo oro de esa manera, Dios conducirá a las personas que quiere transformar en ese momento y permitirá que ellas lleguen a ese lugar a escuchar mi mensaje. La boca del predicador, el Espíritu Santo, va iluminando, va transformando nuestro ser. El que habla por la boca del predicador es el mismo Espíritu. Es él el que ilumina la enseñanza, es el Espíritu Santo el que hace, el que permite que el mensaje penetre en el que escucha. Es el Espíritu Santo el que mueve al oyente a creerle, porque esta es una enseñanza contenida del Espíritu Santo y por supuesto hace que el oyente actúe en el campo de su vida. El Espíritu Santo prácticamente es el que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne y le permite que cambie la vida del hombre. Es el Espíritu Santo el que le cambia la vida del hombre, el que cambia el pecado y crea la necesidad de acercarse al que salva, que es Jesucristo. El Espíritu Santo le cambia la mentalidad y cambia de actitud y lo lleva a uno a ser dócil y que permanezca en Cristo Jesús. Nos quedamos con Cristo por la gracia del Espíritu Santo, no es nadie más. Y podríamos decir que también una de las naturalezas de la predicación es de carácter litúrgico. La predicación es un servicio, es un ministerio. Jesús lo ha encomendado, hace parte de la celebración del culto. Dentro de la liturgia eucarística hay una parte, la homilía, que es donde el sacerdote comunica la enseñanza, enseña al pueblo. Y fue Jesús el que hizo, vemos nosotros cuando el pueblo fue liberado, lo que hace al celebrar la acción de gracias, la gracia salvadora, la acción salvadora la celebra por medio de una acción de gracias. Egipto y Babilonia son dos muestras de que el pueblo de Dios cuando fue liberado alabó a Dios. No podemos entonces cerrar nuestros oídos a este mensaje. Tengamos en cuenta todos estos caracteres de naturaleza de la predicación. Una naturaleza teologal o teológica, una naturaleza cristológica, una naturaleza antropológica, una naturaleza escatológica, una naturaleza litúrgica, una naturaleza espiritual y que conduce a la iglesia. La iglesia celebra el mensaje que nosotros comunicamos, que lo que nosotros hoy hemos aprendido en estos 35 minutos nos ayude a reflexionar. Volvamos a meditar, volvamos a estudiar, tomemos nuestros apuntes para que luego continuemos en este mensaje
que nos tiene a nosotros Dios preparado para que nos convirtamos en unos buenos predicadores en medio de la realidad. Continuaremos en una próxima ocasión.